Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. El valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí muy contentos el día de hoy recibiéndolos, compartiendo en este espacio de reflexión sobre el valor de ser, sobre la persona, la sociedad, la economía, el medio ambiente. Y pues qué mejor que poder hablar el día de hoy sobre el valor de ser de los niños. Les invitamos, por favor, a que si gustan nos compartan en Facebook o por redes sociales, quienes tengan niños, incluso su niño interior, ¿no? Y cómo es esto del valor de la infancia y cómo podemos observar lo importante que es recordar y conectar con este niño interior. Pues bueno, yo soy Maru Núñez, yo soy académica, investigadora, consultora en responsabilidad social y desarrollo sustentable. También le doy la bienvenida a mi amigo por acá, Ricardo Cruz. Hola, Ricardo. Hola Maru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. El día de hoy por acá también platicaremos con Ricardo haciendo un tema muy padre, muy interesante. Ya veremos en su segmento. Mientras tanto, vamos, si les parece bien, a iniciar con el tema justo como del valor de ser de los niños, el valor de la infancia, su importancia, pero además vamos a rescatar la palabra valor desde la valentía, ¿no? que surge en cada uno de los niños dentro de su inocencia. También por acá, pues esperamos, Ricardo, que podamos hacer diálogo sobre esto. Ricardo tiene por ahí unos sobrinitos, pero además tú fuiste algún día niño, ¿no, Ricardo? Eso espero, claro que sí. Bastante niñero soy, me reconozco. Pero aparte en tu infancia, o sea, fuiste niño y el día de hoy no sabemos claro. si lo sigues siendo. Claro, y muy latoso, déjame decirte, lo reconozco. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco así vamos a hacer el día de hoy el tema. Y luego les decía ya, pues haremos el segmento de Ricardo Espacio Inclusivo, tu espacio, ¿vale? Pues bueno, para entrar en materia, si les parece bien, Ricardo, decíamos ya, pues el valor del niño, el valor de la infancia, el valor de ser niño. La verdad es que todos hemos pasado por la infancia, todos hemos pasado por esta etapa de ser niños, del juego, de la creatividad, de este potencial infinito que tenemos como personas. Y algo que sucede conforme vamos creciendo, como que vamos limitando nuestro potencial. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Fíjate que creo que es muy triste que muchas veces, como bien lo dices, ese potencial que traen los niños finalmente es apagado por la misma sociedad, incluso desde la familia, la escuela. Algo que me ha llamado la atención últimamente, cuando se habla de los tipos de inteligencia, cuando un pequeño es muy bueno para pintar, para expresiones artísticas o cuestiones de esto, no se valora y se da mucha mayor importancia a la educación que se basa en memorizar cosas. Y tristemente, pues ahí nos estamos perdiendo de un capital increíble y de un valor de los pequeños que se diluye en el tiempo. Sí, claro, es un potencial, ¿no? Y algo sucede en la sociedad, como que queremos institucionalizar, como coartar, como limitar, como decir, a ver, esta es la línea, ¿no? Y de aquí no te sales. Y de pronto, como bien dijiste, esta cosa como de educación que al parecer llega a cortarnos en la esencia, ¿no? Es Sí, una bastante. cosa como muy triste, tal vez sí como tú dijiste ahorita, pero ¿qué podríamos hacer? O sea... Fíjate, ahorita me haces recordar la cantidad de suicidios que hay en el Oriente, porque tienen una presión tan tremenda los jóvenes que deben de cumplir ciertos parámetros. Y cuando estos no son alcanzados, pues se van al extremo absoluto y es el suicidio. Eso nos habla mucho de como sociedad hacia dónde vamos y tristemente muchas veces hacia dónde llevamos hacia nuestros pequeños. Obviamente se trata entonces ahí de cambiar un poco la visión y darle el valor que merecen los pequeños para dejarlos ser
y hacer que en ellos florezcan las mejores cosas. Dijiste algo bien lindo, dejarles ser. Esta expresión, dejarles ser, realmente es como bien importante. Y yo creo que para quienes nos están escuchando, amigos, podemos reflexionar qué es dejar ser al otro, ¿no? Dejarle ser en su potencial, dejarle expresar, dejar que la persona pueda realmente sacar lo que hay dentro de sí mismo, ¿no? Dentro de sí misma. Esto me lleva a la historia del Principito, que seguro Wow. la han escuchado por allí. ¿Lo has leído o has visto la Uy, película, Ricardo? más bien cuántas veces lo he leído. Por Y de acá. hecho, sí, claro. Yo cuando llego a comentar con algunas personas sobre el libro, de entrada trato de explicarles. Digo, es increíble que los pequeños lo lean, pero hay que entender que muchas veces se puede entender que es una lectura para cuando ya somos adultos, para lograrla entender a profundidad. Y la verdad, es de esas lecturas que cada vez que la lees, no, por así decirlo, no lees lo mismo, no lo comprendes igual. Es ese tipo de escritura que cada vez que te acercas a ella te puede aportar cosas nuevas. Eso es bellísimo. Sí, y es lo que dijiste es muy cierto, la parte reflexiva, que sí, desde niños la historia es muy linda y en efecto se trata de un niño, ¿no? Y cómo es que el niño tiene un potencial de desarrollo de creatividad impresionante y el adulto, el aviador, de pronto como que no le entiende, ¿no? Como que dice, ¿de qué Exacto. me hablas? O sea, ¿no? Como la vida es así, punto. Y el niño, no, hazme mi corderito, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita me acabas de hacer recordar, seguramente las personas que nos escuchan alguna vez lo habrán visto. Hay por ahí un meme muy, muy divertido, que está una pequeñita con un telefonito de juguete y lo está señalando hacia la cámara, que la persona que está tomando la foto. Y dice, podrás ser lo más maduro que quieras, pero si no respondes este tipo de llamadas, no has crecido. Y eso me encantó, dije, wow, es cierto. Qué lindo, es que sí es cierto, o sea, ese potencial que tienen los niños, que justo es como viven el presente y disfrutan con las cosas más simples de verdad. Por ejemplo, yo tengo dos niñas, pero una de ellas tiene 6 años y a mí me impresiona porque toma las cosas más pequeñititas de verdad y dice, es que mira mamá, le hice como el baño a la bebé y yo no veo la bebé, ¿no? Pero ella dice, es que aquí está la bebé y puede ser, de verdad, te lo juro, como hasta un pedazo de papel, o sea, yo no lo entiendo, ¿no? Y de pronto eso acabas de decir tú, como tomar la llamada del teléfono que es de De cartón, ¿no? juguete, Y de ajá. veras creérsela y disfrutar el momento, vivir el presente, que eso es algo muy justo de la infancia, que se conectan con su ser más inmediato, más puro. Son seres súper, digamos, como, pues sí, en la pureza máxima, ¿no? Desde la inocencia, ven en una nube el espacio, ¿no? Interestelar y se hacen sus Siento que historias. ¿Mande? Fíjate que siento que muchas veces, ya que nos dejamos envolver en el traqueteo del día a día, se nos olvida que en los detalles está la esencia de la vida. Sí. Y precisamente porque son detalles, son fugaces. Y si no se aprende a vivir al momento, en el presente, simplemente nos lo perdemos. Nos Así lo de triste. perdemos, pero además justo bien dijiste, es el detalle, es como esa cosa linda. ¿Y qué sucede? Que de pronto en el mundo de la sociedad, en el mundo de los adultos, del deber ser, de cuadrar con ciertas formas o paradigmas o modelos, como para Cumplir con encajar, ellos. ¿mande? Cumplir con ellos. Exacto, nos llevan a este cumplimiento o a este necesitar o a este deber, que lo que tú dijiste ya, el tema del suicidio, o sea, está gravísimo. ¿Por qué sucede? Porque ya el niño como que choca con la realidad y dice, ¿cómo? O sea, me piden que cumpla con expectativas con las que quizás mi naturaleza, mi esencia no van, no cuadran, ¿no? Y es donde, pues sí, lamentablemente llegan al suicidio, ¿no? Y hay índices muy altos, también escuché yo en la radio hace unos días el tema del suicidio y se está dando mucho actualmente por esto, porque exigimos, demandamos como adultos, como padres de familia, en como, a ver mi amor, en cuadro de excelencia, ¿eh? Y si no es el 10 no quiero verte.
Llegan con papá, me saqué un 8, me saqué un 9, ¿y por qué no un 10? ¿No? Y dices, oye, pero justo ver el detalle, como bien dijiste la palabra, el detalle donde está el sentido de la vida. Lo que le costó a tu hijo llegar a ese 8, a ese 9, es donde tenemos que poner el foco de atención. Y es estimular, y es aplaudir, y es desde ese estímulo y aplaudirle y reconocerle lo bueno, estimularle para que pueda seguir dando. Sí. Si señalamos lo negativo, si señalamos la cuestión de es que está mal porque no cumpliste o porque no llegaste o porque se queda el niño en el no puedo, en el no logro satisfacer la expectativa, no logro dar el deber ser, no logro encajar con la sociedad y lo que me demanda. Y en consecuencia llegan muchas veces a frustrarse y sí, como dijiste, al suicidio, ¿no? Tristemente, aunado, me atrevo a añadir, aunado al listado de situaciones que acabas de comentar, muchas veces también existe la comparación. ¿Sí? O sea, tú lo acabas de decir, está el cuadro de honor. Oye, pero fulanito hizo tal o fulanita. ¿Y por qué tú no? O típico en las familias. Tu hermano, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Sí. Y obviamente estamos enfocados a los pequeños, pero ahorita que tocamos el tema de los suicidios, finalmente, aterrizando las cosas, tristemente, estos pequeños serán adolescentes, serán los jóvenes de mañana. Y en un contexto general, muchas veces, no sé si te ha tocado escuchar, leer, ver, se habla mucho de que esta generación actual, más aún después de que pasamos, entre comillas pasamos, por la pandemia, pues aún hay que cuidarnos muchísimo, y espero todos los que nos escuchen así lo hagan. Claro. Se habla de generaciones que ni de broma piensan en poderse comprar una casa. esos memes que dicen, a mi edad, mi papá y mi mamá ya estaban casados, ya tenían casa, ya tenían carro, ya tenían el terreno. Yo a mi edad, pues ya me fui a comprar un refresco de cola y unas sabritas. Es muy triste en ese sentido. Vamos, lamentablemente al hablar de un tema no podemos dejar de vista que finalmente las consecuencias, las implicaciones que tienen, tanto en temas como en tiempo. Híjole, es por eso que es importante enfocarnos en los problemas y tratar de abordarlos y no permitir que esos círculos viciosos sean cada vez más grandes. Sí, claro. Yo creo que dijiste algo súper valioso, este tema justo de lo que hacían los papás hace 20 años, ¿no? Y el día de hoy lo que sucede, que también es importante recordar, vivimos en un contexto, ¿no? Y recordemos tal como el programa tiene en la cortinilla de inicio, que es la presentación misma de la razón de este programa, que es reconocer, ¿no?, el valor de la persona, de la sociedad, del medio ambiente y de la economía. Entonces vivimos en un entorno, así como social y medioambiental, también un entorno económico, ¿no? Entonces, claro, esta cosa como querernos comparar o querer comparar a la generación actual con la de hace 20 años o hace 50 años, que las condiciones económicas eran otras, era otro el contexto socioeconómico, era otro el entorno globalizador incluso, ¿no? Ambiental, en todos sentidos. Claro, entonces de pronto esta cosa de querer exigir que tenga una casa, por ejemplo, el hijo a los 30, pues hoy se vuelve, sí, bastante complicado, más, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Uy. Sí, entonces, sí, justo hay que aprender a dimensionar, a observar el contexto. Por ahí una mamá justo me dijo en un cumpleaños que tuvimos hace una semana con unos niños, pues ya sabes, como con mis chiquitas, ¿no? Entonces, me decía, los inadaptados somos nosotros. Wow. Porque nuestros hijos, pues a ellos les tocó una generación ya de tecnología. Sí. Nacieron ya con el celular, nacieron ya con la tableta, nacieron ya con la computadora. Entonces, de pronto quererle cortar el acceso o criticar al niño sin reflexionar y darnos cuenta de, pues es que el niño nació en esta generación, le tocó con el celular, con la tableta, con el iPad, con lo que le pongas. Perdón, ya dije una marca. Pero, sí, pero al final... Justo, creo que me dijo, o sea, esta expresión me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, los inadaptados somos nosotros y nos toca darnos cuenta y entonces sí, acudir a estos medios digitales como formativos,
en lugar de criticarlos y decir son como del demonio, ¿no? Como cosas negativas, verles la parte positiva. Al final son herramientas que el ser humano con su parte inteligible, ¿no? La inteligente, racional, además conectado con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra esencia de reflexión, de constante crecimiento, incluso como lo dijo ya el maestro Carlos Lepe. Sí. Si logramos conectar, podremos identificar lo bueno y entonces darle a esa herramienta un uso adecuado desde la reflexión para decir cómo hago que mi hijo esto lo use de una manera positiva, ¿no? Y yo también entonces verle lo bueno a esta herramienta y no decir ya como yo no nací en la época de la tecnología, todo lo de hoy es malo. Y entonces los niños todos son malos y viven en el vicio. Y dices, pues no, o sea. Exacto. Fíjate que es también romper parámetros y estructuras de aprendizaje entre los nuevos papás, A los nuevos, papás, sí. papás jóvenes, que están educados de cierta manera y obviamente, tú lo acabas de decir, en nuestros tiempos no había internet, o sea, celular era para nosotros como que, wow, yo quisiera tener uno de esos. Ahora los niños, literal, antes decían, los niños vienen con una torta bajo el brazo. No, ahora los niños vienen con un celular o una tableta bajo el brazo. Oye, sí, me encantó tu frase, vienen con el celular bajo el brazo, literal, ¿eh? Y por tanto, los papás jóvenes, como bien dices, en vez de criticar o anular la posibilidad de uso, cambiar ese chip y decir simplemente, tal cual lo acaba de decir perfectamente, son herramientas y de nosotros depende cómo los pequeños aprendan a utilizarlas y de una manera negativa o positiva que les pueda brindar algo en su crecimiento, en su formación. Ay, perdóname, ¿no, Ricardo, porque de pronto dejé de escucharte, te escucho muy bajito. No sé si sea algo de mis audífonos. ¿Sí escuchas bien? Muy bajito. Mucho. A lo mejor algo de mi conexión. Denme un segundo. Sí. Súper bajitito yo, pero no es en consola, ¿verdad? No. Yo aquí te escucho perfecto. Creo que sí es un tema de audífonos. Déjenme ver si puedo cambiar audífonos. Denme por favor un segundito. Genial. Sí, como que... Ay, gracias. Igual aquí escucho, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, Ricardo. ¿Sí me escuchas? Ya, súper, perfecto. Sí, era un tema de audífonos. Sí, fíjate, tal cual lo estamos diciendo. Son simplemente herramientas. Todo tecnológico de nosotros depende saber aprovecharle y sacarle lo bueno. Así es, ¿crees? Así es. Oigan, pues bueno, si te parece bien, Ricardo, hacemos aquí una breve pausa para mandar a la cortinilla de nuestras redes sociales. Súper, adelante. ID Redes. Investigación, desarrollo e innovación en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Encuéntranos en idredes.org, Twitter Maru Núñez DH y en WhatsApp 5612-025891. Listo. Pues bueno, aquí estamos de vuelta, amigos. Ya saben, buscando la esencia, dar lo mejor de nosotros mismos, compartiendo, reflexionando sobre el valor de ser. Y pues bueno, vamos a continuar, Ricardo, en esta cosa del niño, ¿no? De qué es lo que le gusta a los niños. Les gusta jugar, ¿no? ¿A ti te gustaba jugar a algo? Claro, y más que jugar, me gustaba imaginar. ¿Cómo qué? Platícanos. Yo, mi hermana que me sigue de edad, yo le llevo 6 años. Okay. Por tanto, pues la mayor parte de mi infancia, pues jugaba yo solo. Y fíjate, creo que la parte esencial de dejar de ser a un pequeño es dejarle imaginar, dejarle vivir en su mundo, porque de ahí van a surgir las semillas de cómo es el pequeño en el futuro, cómo se forma ese ser, esa persona. Si esa persona es introvertida, extrovertida, si le gusta pensar en mundos diferentes, en soluciones diferentes, hasta eso. Desde ahí se puede inculcar mucho el valor de la innovación en los pequeños, esa capacidad de que los pequeños tengan la facultad de decir,
yo quiero pensar en un mundo mejor, por ejemplo, y quiero pensar e imaginar en las herramientas para poder lograrlo. ¿Te das cuenta? Mucho de lo que implica el bienestar, la posibilidad de un mundo mejor para todos, surge en dejar a los pequeños ser, en no coartarles su capacidad de crecer, en que en ellos surja toda esa riqueza de posibilidades. ¿No Muy crees que cierto. es importante entonces permitirles como tal, dejarles ir y no coartarlos? Muy cierto lo que dices, Ricardo. Y además, justo esto de la semillita, ¿no? De ahí depende. Es una frase que dijiste súper valiosa, porque es cierto, desde la infancia misma y la manera en cómo los criamos y cómo les dejamos sacar su potencial infinito, es lo que se proyecta en el futuro. Sí. Y entonces, por ejemplo, mi niña de pronto me dice, una de ellas, la grande, que ella de grande va a investigar temas como cómo hacer para que tengamos el agua todos, ¿no? Wow. O cómo generar las nubes. Ella quiere hacer nubes. Ella le encanta la ciencia, ¿no? Ser científica. Y entonces yo, la verdad es que, digo, gracias a que pues agradezco al universo, a la vida, ¿no? Que pues tengo como estudios sobre el tema, me detengo mucho para responderle. Es decir, antes de responder, soy súper consciente y la escucho y digo, a ver, si yo le digo mi amor, eso no se puede, estoy impactando, limitando su propio Sí, desarrollo sí, creativo, ¿no? O sea, sí. justo, entonces yo como mamá, y aquí las invito y los invito a quienes nos estén escuchando como papás y mamás de familia, ser bien, de verdad, bien conscientes. Como dijimos igual en un programa con el maestro Carlos Lepe, mientras más consciente soy, más responsable soy, Sí, porque así asumo es. mi responsabilidad, no porque no tenga la Ujú, responsabilidad, sino porque la asumo a nivel de conciencia. Entonces, yo ujú. como padre o madre de familia, si soy más consciente de mi hijo, lo que tú dijiste ya, Ricardo, esta semilla que está ahí creciendo y germinando, si yo ya de entrada le pongo agua mala, ¿no? O no le dejo como crecer con el sol, esa plantita va a morir y se va a autolimitar a partir de yo haberle limitado su propio crecimiento y potencial ilimitado, ¿no? Entonces, Sí, con mi criatura, en lugar de decirle, mi amor, eso no se puede, olvídalo, tú vas a trabajar y punto y hacer lo que te digan y ya, es, mi amor, me encanta tu idea, claro que sí vas a lograrlo, o sea, tú sigue investigando, sigue wow, creando, sigue sí, imaginando, es más, le digo, agarra tu cuaderno, mi amor, y ahí escribe lo que quieres hacer, exacto. escríbelo para que entonces en un futuro, conforme vayas creciendo, tengas presentes tus sueños. Y aquí, ojo con esto, chicos, quiero invitar de verdad a que conectemos con nuestros sueños. O sea, ya no es solo cosa de nuestros niños y el valor de ser niño y de su infancia y esta potencial ilimitado, sino también aquí ya se abre la invitación a quienes nos escuchan, conectar con nuestros niños interiores, reconectar y decir, yo tengo sueños que en algún punto dejé de lado por querer cumplir expectativas del deber ser de una sociedad que me los impone. Wow, fuertes palabras. Bueno, fíjate que creo que como bien dicen, al buen entendedor, pocas palabras. Estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan, papás jóvenes, les llegan esas ideas y los mueven. Finalmente, me parece importante reconocer y respetar que obviamente, pues cada uno de nosotros tenemos una formación, una historia de vida, un proceso de vida que es totalmente respetable, pero que esos cambios, esas semillitas de cambio, vienen de uno mismo Ujú. y finalmente van a impactar en nuestro entorno. Ahorita me voy a atrever a comentar algo con los ejemplos que gracias por compartirnos has hecho directamente pues de tu historia de vida. Recordé también a dos conocidas, obviamente cada una con sus parejas y sus pequeños, y cuando tú explicabas que, wow, es cierto, qué importante es que finalmente nuestras acciones impactan sí en nuestro entorno, en nuestra pareja quizá, en nuestros pequeños, pero particularmente en nuestros pequeños. Estamos dando la pauta de cómo va a ser su futuro. De repente, literal, vi en mi mente dividido en dos partes, son dos familias, papá, mamá pequeños, ambos papás en ambas parejas trabajan, tiempo completo, los pequeños están en casa. En una de ellas, desde muy chiquitos los dos pequeños se enseñaron a
¿Tu ropa está sucia? ¿Tienes manitas? Puedes ir y meterlas a la lavadora. ¿Tienes hambre? Ahí está el pan de caja, ahí está la crema de cacahuate si quieres. Cuando eran muy, muy pequeñitos, Sí. puedes hacerte un sándwich. Ya, no, espero no equivocarme, pero ya rondarán por ahí de los 11 8 años, que sea, ya comienzan a ser pequeños adolescentes. Y los chicos son tan independientes, o sea, son increíbles en su manera de reflexionar, de responderte a las cosas, de expresarte sus necesidades, es bárbaro. Sí. Y del otro lado, reitero el comentario que hice al principio, cada caso es respetable. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros nos caiga ese 20, como bien se dice, y cambiemos, hagamos las acciones para cambiar lo que se tenga o que consideremos que tenga que cambiar. Del otro lado, por ejemplo, algún día en una plática, en una reunión familiar, a estos chicos les dije, oye, pues vamos a hacer una agüita de limón, ¿no? Ok, ¿cómo se corta un limón? Y el chico tiene 12 años. Y digo, pues con un cuchillo, es tu cocina, ¿no? Es algo Perdón, que yo... dijiste 12 años. Sí, digo, perdón, mi Wow. palabra que suelo decir, perdón, chaparrito, pero pues, es tu departamento, tú dime dónde están aquí las cosas en la casa, en la cocina de tu mami. Es que no sé en dónde están los cuchillos, es que no me dejan agarrar los cuchillos. Digo, ok, de acuerdo, perfecto. Es que me dice mi mamá que son violentos. Y en automático recordé, los videojuegos que me has mostrado que juegas, o sea, yo en mi vida cuando era joven, niño pequeño me hubiera imaginado que hubiera ganado puntos por destrozarle la cara en un videojuego a alguien. Híjole. Dije, ay, caramba, creo que ahí como que me choca algo, no me cuadra, o sea, no sé cortar un limón para hacer un agua, por así decirlo, pero sí puedo jugar un super videojuego mega violento. Dije, no, a ver, digo, súper respetable, pero es, creo que es interesante reconocer las posibilidades de las diferencias que existen cuando se lleva una educación y lamentablemente, si es que me atrevo a decirlo así, perdemos un poco de vista que finalmente estamos formando a un ser para el futuro y que a su vez él va a replicar este aprendizaje. O sea, es un juego pues de nunca acabar, ¿no? Sí. Sí, dijiste algo bien cierto. De pronto caemos en incoherencias, incongruencias e inconsistencias de la vida. Sí, Ojo fuerte. con eso, porque es cierto, por un lado queremos, y sí, como papás, yo como mamá, ¿no? Todos, papás, mamás, queremos lo mejor para nuestros hijos y de pronto en Claro, ese siempre. buscar lo mejor, sí podemos caer en sobreprotegerlos y decir no porque te puedes Cuidado. llegar a lastimar. Entonces, justo, igual aquí un poco lo que hablábamos con Carlos Lepe, en ese como subsidio, como él lo mencionaba, principio de subsidiariedad, Ajá. caemos o podemos llegar a caer en hacerles inútiles para la vida misma. Y eso es muy triste. Sí, y totalmente lo acabas de decir, estamos formando criaturas, personas para la vida en el futuro. Entonces, si ya desde pequeños les limitamos incluso en cosas como aprender a cocinar, aprender a prepararse un sándwich o a cortar un limón, que sí, con justa proporción y Claro, dimensión, claro, pero ya a los claro. 12 años ya está grandecito el chamaco, ¿no? O sea, Sí, ya no, está no. para cortar un limón, sí, con cuidado, pero pues ya tiene la conciencia, ya su nivel reflexivo, su nivel de cómo manejar un cuchillo, ya está en posibilidades, incluso a nivel de coordinación motriz, que es como se le ¿Verdad? llama realmente, su coordinación motriz gruesa y fina ya está desarrollada. Entonces ya un niño de esa edad ya puede cortar un limón y ayudar en la preparación de un agua de limón, ¿no? Como parte de una familia, una estructura donde todos participamos y todos, y aquí ojo con esto, aprendemos desde casa a ser responsables para entonces Sí. luego esto llevarlo a la sociedad. Yo también soy responsable de mis actos, soy corresponsable de una sociedad en un entorno social, medioambiental y económico. Y aquí tenemos entonces que enseñarle a la criatura desde casa qué impacto tiene sus acciones o lo que deja de hacer en torno a las personas, a ayudar al otro, ¿no? En torno al medio ambiente, a cuidar el agua que todos tenemos en casa o quienes no tienen, pues con mayor razón, aprender a valorar eso que sí tenemos y quienes no lo tienen.
Y también así, pues, en la parte económica, ¿no? Aprender a administrar la riqueza, aprender a administrar el recurso, aprender a cuidarlo, ser muy conscientes desde pequeños. Fíjate, Maru, que me voy a atrever a anexar un tema, un punto aquí, un Sí, punto de reflexión para todos. Ahorita que hablábamos de esta pequeña anécdota del agua de limón, sí. digo, finalmente yo no estaba esperando que sacara el machete y cortarlo de un golpe, ¿verdad? Y ahorita que lo comentas, dije, a ver, creo que nos hace falta ahí, es dos palabras, pero en esas dos palabras puede caber el universo entero. Equidad de género. Wow. ¿Cuántas veces hemos visto? Sí, ok, nos preocupamos por la educación de los pequeños, pero ojo, no, tú no puedes lavar trastes porque los niños no lavan trastes. No, 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 nada más las niñas. Las niñas lavan ropa y tienen que tender la cama. Ay, hasta me da Ojo escalofríos, te con lo eso por juro. acá para quienes nos escuchan. Te lo juro, o sea, ahorita que te decía, perdón, te voy a comentar este Sí, ejemplo sí. de estas dos parejas amigas mías. Los niños que, la primer ejemplo que comenté, los dos son varones y son increíblemente independientes, sí, pero también eso me encantó, la verdad, reconozco de su mamá. Los educó de una manera en que la equidad de género ya viene incluida en su chip. Claro. O sea, para ellos es de lo más normal que una niña pueda hacer lo mismo que un niño y no hay absolutamente nada que le pueda recriminar por querer hacerlo. Eso, cuando en su momento en alguna charla con ellos salió el tema, dije, yo la verdad me quedé con la boca abierta y dije, wow, o sea, en serio, felicidades, bravo. ¿Te das cuenta qué clase de futuros hombres van a ser? Ujú. O sea, en un contexto como país donde hablamos de feminicidio, de que si cuántas mujeres al día son ultrajadas, de que si la inclusión laboral de las mujeres, el acceso a posibilidades, sus derechos a vivienda, el derecho a trabajo, etcétera. Y lamentablemente, híjole, ver esa realidad, ¿qué tan importante es incluir en los pequeños y una formación libre que les permita fomentar su riqueza interna, pero también cuidando obviamente temas tan importantes como la equidad de género? Sí, totalmente cierto, Ricardo. Pues bueno, mira, si te parece bien, y ustedes también amigos, vamos aquí a dejar este tema por este momento para poder pasar al segmento de espacio inclusivo, que por acá también nos tiene Ricardo preparado ya algún tema importante, y seguimos con el programa. ¿Te parece bien, Ricardo? Sin problema, adelante. Vale. Espacio inclusivo, tu espacio. Vas, Ricardo. Ok, súper. Genial. Pues oye, Manu, pues mil gracias por la invitación. Pues sí, en Espacio Inclusivo, tu espacio, como alguna vez comentamos, pues nos íbamos a enfocar un poquito en las cuestiones de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, preocuparnos un poquito por todas estas situaciones adversas que tienen que sufrir para seguir adelante y todo lo que importa, toda esa importancia que tiene el fomentar la inclusión social y laboral de las personas. En ese sentido, en esta ocasión, quiero enfocarme a la cuestión laboral, que como bien comentamos hace un momento, Maru, pues finalmente es una consecuencia de cómo estamos formando a nuestros pequeños. Finalmente esos pequeños tarde o temprano serán hombres y mujeres que estarán en la vida activa de la sociedad y obviamente van a formar parte de un contexto económico totalmente diferente, ¿no? Bueno, para poder comenzar en la reflexión y en el diálogo, Maru, quiero proponer una serie de datos muy específicos que como rompecabezas nos brinden primero un marco, pequeños marcos, y de Ok. ahí podamos ir comentando Bien. algunas reflexiones. Ah, Fíjate que ya según el Banco Mundial, a finales del 2021, existían 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad en América Latina y el Caribe. ¿Por qué lo menciono? Porque esto equivalía a casi el 15% del total de la población de la región. wow. Tratemos de dimensionar, 15%. Vamos a aterrizarlo en el país. En el 2014, el INEGI identificaba poco más de 7 millones de personas con discapacidad, es decir, el 6% de la población. Recordemos, casi 15%, 6%, pero en el 2014. Ok, para el censo del 2020,
de los poco más de 120 millones de personas que somos en el país, Ajá. se ubican 20 millones de personas, repito, 20 millones de personas que presentan alguna barrera para vivir en forma independiente. Es decir, estamos hablando que ya se va a acercar al 17% de la población. Ahora, reflexionando un poquito, Mavi, quisiera saber tu opinión. Sí. Ahorita estábamos hablando de la importancia de formar a los pequeños. Tengamos en mente la idea, ¿sabes? Estamos hablando de casi 17% de la población. No excluyamos que en algún momento esos pequeños de los cuales estábamos hablando ahorita son pequeños con discapacidad. O sea, estamos hablando de que implica incluso muchísimas más prioridades y responsabilidades al momento de su formación. Dinos qué puedes opinar al respecto, Tienes Maru. toda la razón y es que aquí entra un tema bien importante desde la infancia, así como dijimos ya, su capacidad ilimitada realmente para crear, para diseñar, para construir, para imaginar, pues también así el niño en su inocencia y en su pureza no discrimina. El niño No, en su pureza y en su inocencia te puede ver y decir, ay, mira, ¿por qué le falta una pierna? Tiene una pierna cortada. Me ha pasado a mí con mis niñas, ¿no? sí. Entonces yo ahí aprovecho la oportunidad para decirle, mi amor, es Ay, solo qué una padre. condición de vida, o sea, pues sí, pues se la cortaron y Mm, punto, pues algo le pasó, pero pues es ujú. igual que tú, o sea, es una persona igual que tú exactamente. ¿Qué te puede ocurrir a ti? O sea, es como, también a mi mamá, pues te puede pasar, o sea, te puedes Sí. caer, te atropellan, digo, ojalá Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero No, 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 al pero madre. final todos estamos en esa, o sea, mientras tengamos vida, todos estamos en la misma posibilidad, realmente. Y tú llegaste a decirlo, Ricardo, en algún programa, el tema de la discapacidad, que hay dos, ¿no? La que ya está como desde que naces y la Ujú. discapacidad adquirida. Sí, Que así entonces es. ya en el paso de la vida sucede alguna situación, alguna enfermedad, que tú ya puedas aquí ya ahondar un poco más, pero, o sea, sucede algo en la vida y nos pasa, ¿no? Tenemos a una Ujú. conocida justo que, digamos, porque además tampoco la discapacidad no discrimina situación socioeconómica, ¿no? Entonces, No, para nada. por ahí tenemos a una amiga, una conocida, que andaba en caballo, se cae del caballo y lamentablemente pues queda en silla de ruedas, ¿no? Entonces Ah, ella aprende a vivir de una forma muy linda, aprende a agradecer que tiene vida sí. y aprende a disfrutar de la vida. Y además es súper independiente y anda sola y maneja y todo, pero justo, o sea, es sabernos conscientes de que a todos nos puede pasar. Sí, y sobre de ello, cómo reaccionar. Fíjate que no quisiera dejar de lado, cuando hablamos de la discapacidad de nacimiento, y ahí me atreví a comentar, que es aún más importante la responsabilidad de cómo educamos a estos pequeños cuando se trata de un pequeño con algún tipo de discapacidad. Finalmente, uno de los limitantes o de las barreras que impiden a una persona con discapacidad pues desarrollarse plenamente es el acceso a la educación. Y si estamos hablando que un pequeño con una discapacidad no tiene acceso a la educación o sufre de discriminación en la escuela, uff, o sea, doble tarea para nosotros como sociedad y como padres de familia. O sea, si hay un momento en el cual se debe luchar contra la discriminación, se debe luchar por una formación de los pequeños con discapacidad, es precisamente cuando son pequeños y cuando están en edad de tener acceso a su educación básica, ¿no? Y de ahí lo importante del tema, Sí, totalmente. ¿no? De hecho Fíjate, aquí, te escucho, te no, escucho. adelante, Maru. Ah, iba a decir brevemente de esto que acabas de decir. En las escuelas, por ejemplo, sucede este tema. Hay una exclusión por simple ignorancia y es referida a cómo incluir a los niños con discapacidad en los salones, ¿no? Digo, la verdad es que sí falta educar a los profesores. Ahí tenemos como una brecha, un área de oportunidad bien importante, que aquí tú podrás un poco más ahondar, Ricardo, en el tema a nivel de leyes y tal. Pero justo, ¿no? Hay un área en la cual se requiere que los profesores que están frente a grupo tengan esta preparación de cómo acercarse y cómo educar y cómo incluir en su derecho a la educación a los niños con alguna discapacidad, ¿no?
Y Sí. yo comento brevemente, justo que, digo, como breve comercial, ¿no? En la escuela en la que tengo a mis niñas, justo una de las razones por las cuales las metí en este colegio, que no diré nombres porque pues no hay como a No, no, echar no. comercial, pero es un colegio en el que la verdad justo hay un grupo que le llaman grupo integrado de niños con alguna discapacidad y además fomentan que haya vínculo, comunicación, cercanía entre los niños que no tienen discapacidad y los que tienen alguna discapacidad, en la intención de decirle al niño en plena formación preescolar y primaria, hey, o sea, es igual que tú, es una condición de vida y jueguen, ¿no? Y entonces está padre porque los niños van creciendo en este conocimiento por viva experiencia diaria de que pues es una persona igual, ¿no? Y no hay como por qué excluirla y más bien en todo caso sería cuestionarnos, incluso yo como Ujú. niño, oye mamá, ¿qué puedo hacer para que pueda jugar con mi amiguito que como que tiene autismo y como que no me escucha o como que se encierra en su mundo? Ah, y ahí ya abres la posibilidad a justo reflexionar, a conocer, a hacernos conscientes de qué se puede hacer para que los pequeños jueguen juntos, ser incluidos todos. Sí, perfecto. Fíjate que acabas de decir algo así, súper clave. En algún programa comentábamos de cómo incluso identificar la discapacidad. Un pequeño, ojalá y así fuera siempre, pero yo considero que un pequeño es muy difícil o complicado que de antemano te identifique en otro pequeño un grado de autismo, por ejemplo. Simplemente te va a decir, fulanito, fulanita es raro, o Ujú, no me escucha, o no me entiende, ujú, o no, no me responde. Vamos, aterrizándolo ya a las interacciones comunes entre los pequeños. ujú. Por ello es increíblemente importante, uno, el conocimiento, el difundir información, que como alguna vez comentábamos, es tirar prejuicios, estereotipos y que finalmente se van a traducir en discriminación. Sí. Aplaudo, celebro y apoyo completamente iniciativas y acciones por parte de gobierno, por parte de instituciones, por parte de escuelas, donde la inclusión se vea como algo natural, no algo forzado, ojo, porque mira, les voy a compartir un dato Ujú. pues muy lamentable para que nos dé a entender la brecha educacional que existe entre personas con discapacidad y las que no la tienen. El Programa Nacional del Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad Guau. nos señala que el promedio de escolaridad entre el grupo poblacional de personas sin discapacidad es de, perdón, con discapacidad, es de 4.7 años. A ver, otra Es vez, de, ¿cómo fue eso, Ricardo? ahí les va, sin ningún problema. Sí, porque se El, escucha pro- fuerte el dato. el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas de Discapacidad señala que el promedio de escolaridad normal entre la población, ojo, sin discapacidad, ronda por ahí de los 8.6 años, o casi 9. Ok, de ahí llanamente ya nos habla de alguna serie de problemas como estructura, como sociedad, etcétera. Pero aquí viene lo súper preocupante que a nosotros nos llama mucho. En cuanto a personas con discapacidad, este porcentaje baja casi a la mitad. Es decir, el grupo poblacional de personas con discapacidad, su promedio de escolaridad es tan solo de 4.7 años. O sea, ¿eso equivale como un cuarto de primaria? Es exacto, es decir, Ok. no tienen acceso los pequeños con discapacidad a la educación básica. O sea, y recordamos lo que comentamos alguna vez, hay muchos tipos de discapacidad, pensemos en discapacidad motriz. En provincia, si de por sí podemos pensar que tal vez el centro escolar está lejos del lugar donde vive la familia y el pequeño, ahora ¿cómo vamos a llevar al pequeño que no puede caminar? ¿Cómo pensar en un momento dado de que el pequeño que no puede ver se vaya solo? Si la mamá trabaja en la casa, si el papá sale a trabajar, y bueno, hablemos ya, no hablemos de situaciones Ah, más complicadas que sí, claro. una familia sola, etcétera, etcétera. Simplemente tengámoslo como resultado muy concreto. El promedio de escolaridad en personas sin discapacidad ronda apenas casi por los 9 años. En personas con discapacidad baja a la mitad. Qué fuerte. Eso es súper
No, yo no quiero atreverme a decirle triste, sino preocupante, pero no en el sentido de, y me rasgo las vestiduras. No, al contrario, para decirnos, oye, activémonos, pongámonos la pila, ok, Exacto. es malo, sí, ¿cómo lo cambiamos? Exacto. ¿Cómo le damos la vuelta a la moneda? Fíjate, Maru, para continuar un poco con el tema, ahorita les quería dar, les quería compartir un poco del contexto de la cantidad de personas con discapacidad, pero les comentaba que yo quería aterrizarlo en las cuestiones de inclusión laboral. Sí. Y obviamente no es simplemente de decir, inclusión laboral, trabaja o no trabaja, sino el acceso al ingreso, a la distribución de la riqueza, a la posibilidad de la movilidad social. Todos esos elementos que nos implican como tal un bienestar en la familia, en las personas, pero finalmente se refleja en un estado total de la sociedad. ¿Qué tan prósperos somos o no? O si somos, obviamente caemos nuevamente en el tema, ¿qué tanta discriminación hay entre nuestro país? ¿Qué tanta brecha hay entre los ricos y pobres? Uf. Sí, Ya obviamente. eso nos da como para muchos programas. Fíjate que solamente, y lo encontré directamente en un documento de la Organización Internacional del Trabajo, que decía, es un dato increíble. Decía, la importancia de un proceso de crecimiento integrador, entendamos estas palabras, proceso de crecimiento integrador, calcula que a nivel mundial la exclusión social y laboral de personas con discapacidad priva a las sociedades de entre 1.37 y 1.94 trillones de dólares. Wow. En pérdidas anuales. Es decir, ¿cuánta capacidad existe ahí de crecimiento, de distribución de riqueza, de generación y distribución de riqueza, que simplemente se pierde? Claro. A nivel mundial, fíjate, Maru, la tasa de ocupación de las personas sin discapacidad es aproximadamente del 75%. En comparación, para las personas con alguna discapacidad, es tan solo del 44%. Si te das cuenta, casi nos vamos por ahí, casi a la mitad. ¿Qué opinas al respecto, Maru? Pues son ay, hasta me quedé así como son cifras muy fuertes, la verdad. Muy fuertes. Que ya seguiremos hablando de esto. Lamentablemente, chicos, ya se nos fue el tiempo. Tenemos mucho de qué hablar, Ricardo. Ya nos compartirás en próximos programas, por favor. Claro que sí. Ahondar más en estas cifras. Y pues la verdad es que nos queda ya agradecerles. No sé si nos haya un minutito para recomendarles brevemente Sí, esta historia. El niño con el pijama de rayas, se las recomendamos ampliamente. Hablaremos ya de esto quizás en otro momento. Pero bueno, como para reconocer la importancia de justo la inocencia de los niños y esta historia que viene justo de la Segunda Guerra Mundial, desde un tema de exclusión por las diferencias, en este caso de religiones. Y bueno, cómo un niño desde su inocencia se acerca a otro niño que, siendo de diferentes religiones o nacionalidades y tal, logran ser amiguitos, ¿vale? Incluso hasta la muerte. ¿Algo que quieras decirnos, Ricardo? Híjole, pues obviamente siempre es más rico leer el libro, pero para los que tuvieron la oportunidad de ver la película, es una película complicada, difícil de ver, de esas películas que sí te llegan, obviamente más en las escenas últimas, pero híjole, esa reflexión de por qué un niño sí vale y el otro no, y esa metáfora de la ropa, sí, dependiendo de la ropa que tenga el niño es lo que vale. Le lloro al niño, a mi hijo, que es nazi, que es ario, que murió, y el otro obviamente ni en cuenta. Es muy triste reconocer esa parte que aún como sociedad, y no está muy lejano hablar del holocausto en tiempo, qué tanto hemos avanzado como sociedad y qué tanto nos hemos permitido reconocer el valor de las personas y sobre todo el valor de los niños. El valor del niño. Qué bonito cerraste, Ricardo. Entonces, ahí lo dejamos. Cerraste muy lindo con esta última expresión. Amigos, les agradecemos muchísimo su tiempo por escucharnos. Por favor, escribas en redes sociales. Ahí estamos en comunicación. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes. Nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.